quedado la clase anterior. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto para luego entrar en contexto. Siempre es bueno recordar un poco. Voy a abrir el documento y nos hemos quedado ahí, en lo que es el estudio de las líneas geodésicas. Pero antes de ver el tema de las geodésicas, que es lo que nos toca estudiar ahora, repasemos que hemos hecho un poco, ¿no? Siempre es bueno acordarse. Estamos hablando de un concepto que se llama la derivación tensorial. La derivación tensorial es un concepto que tiene mucho que ver con todo lo que ya hemos estudiado. Sin embargo, todo lo que hemos hecho hasta ahora, cuando derivábamos vectores cualesquiera o hacemos una derivada común y corriente de un tensor de orden 0, por ejemplo, lo que hacemos en cálculo 1, en cálculo 2, eran procesos derivativos que introduce un concepto que se llama la ley del transporte, que es algo que lo hemos mencionado como referencia simplemente cuando definíamos lo que era la derivada covariante. Y el concepto más o menos es el siguiente, ¿no? Cuando ustedes tienen un espacio plano y trasladan un vector a otro punto, normalmente ese vector se transporta de manera paralela, no se modifica, no existe cambios, porque los vectores de la base cartesiana rectangulares son vectores constantes, son vectores que están definidos por números. El vector I es 1, 0, 0, el vector J es 0, 1, 0, el vector K es 0, 0, 1, etcétera, etcétera. Y cuando yo tengo un vector y quiero derivar ese vector, tengo que derivar la componente que va a depender de las variables de ese espacio vectorial que están descritas dentro de ese espacio vectorial y el vector de la base como un producto, ¿no? Hay que derivar como si fuese un producto, la derivada de la componente por la base sin derivar más sin derivar la componente por la derivada de la base. Y eso hay que hacer para cada una de las componentes del vector, porque cada una de esas componentes está asociada a un vector. Eso es lo que hacemos cuando teníamos tensores de orden 1. El problema que aquí ocurre o que aparece cuando tenemos espacios de Riemann o pseudo-riemannianos, es decir, espacios curvos, ya no planos, es decir, el espacio, por ejemplo, confinado a una esfera, el espacio que tiene la forma de un cilindro. Imagínense que somos elementos diferenciales caminando sobre una esfera, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puede verificarse que la derivada siga dándome como resultado un tensor? Eso es un poco más complicado, porque esa idea de transportar el vector paralelamente ya no se puede, ya no existe en realidad ese concepto. Por lo tanto, aparecen vectores que no son, después de derivar, necesariamente vectores o tensores en general. Entonces, lo que se hace es adicionar unos términos, es lo que hemos visto en la clase anterior, que se llaman los símbolos de Christoffel, que nos permiten justamente compensar ese movimiento de la base de un punto a otro y que la derivada sigue siendo un tensor. Es bien bonito ver desde el punto de vista geométrico lo que ocurre en sistemas que son curvos, porque los vectores al transportarse paralelamente, por ejemplo, ya pueden hacer cualquier cosa. Ya no necesariamente se van a mover paralelamente a lo largo de una curva, por ejemplo. Lo que van a hacer es empezar a rotar, girar, hacen cosas hasta extrañas, podríamos decir, cuando el espacio es curvo. Entonces, todo eso tiene que estar incorporado en el proceso de derivación y eso se consigue utilizando los símbolos que lo ha desarrollado este señor que se llama Erwin Bruno Christoffel, que ha nacido en el siglo XVII y ha muerto en el siglo XVIII, que es justamente esos indicadores que nos permiten ver cómo se derivan. Los símbolos de Christoffel en realidad lo que nos están mostrando es cómo se está derivando la base de un espacio vectorial. Y el resultado tiene que ser un vector que se multiplican con los símbolos de Christoffel. Y eso lo hemos visto cuando desarrollábamos la fórmula para la derivada covariante. Estos símbolos de Christoffel se pueden construir, como hemos visto también en las clases anteriores, se pueden construir a partir de este tensor fundamental, de este tensor importante que hemos definido, que se llama el tensor métrico, y que se lo puede encontrar también a partir de
Los vectores, fíjense, todo está definido a partir de la base, ¿no?, del espacio vectorial. Este tensor fundamental se lo define, se lo encuentra, se lo calcula utilizando los vectores de la base. Y existen otras formas alternativas que les he mostrado. Se puede usar el jacobiano porque dentro del jacobiano están los vectores de la base. Se puede utilizar esa formulita de recurrencia que hemos visto. Se pueden utilizar o se pueden calcular de distintas formas. Y los símbolos de Christoffel son de dos clases, los de primera clase o primera especie y los de segunda clase o segunda especie. Los importantes, los que necesitamos... Silencio, jóvenes. Los que necesitamos, los importantes, son los de segunda clase. Es decir, esos tensores que los vamos a calcular usando la ley de subir o bajar índice, es decir, utilizando esa idea del tensor asociado, que lo hemos visto en una clase anterior también. Entonces, estos son los que yo necesito para derivar tensores, los de segunda clase, pero lamentablemente necesito calcularlo a partir de este. Pero ese proceso de encontrar los símbolos de Christoffel es bastante divertido, ¿no? Es bastante divertido y es entretenido. Por sí mismo ya es bonito. Por sí mismo ya es bonito ese procedimiento. También hemos visto de que estos símbolos, los símbolos de Christoffel, son simétricos respecto a los índices I y J, ¿no? No se olviden que el índice K, que lo he marcado con rojo en esta ecuación, o que están con negro en estas otras dos, el índice K lo que hace es representar la matriz columna, es decir, una matriz diferente para cada valor de K, y cada componente dentro de cada una de esas matrices está identificado por los índices I y J. Por ejemplo, la matriz K igual a 1, la posición 21 estará identificado por los índices I y J. I valdrá 2 y J valdrá 1. Y como existe simetría con estos índices, nos están diciendo que esas matrices son simétricas. En general, son simétricas. Los símbolos de Christoffel hemos visto que no necesariamente son tensores, y eso nos hemos dado cuenta analizando sus leyes de transformación. Y las leyes de transformación incorporan este término que incluye una segunda derivada. Ese término que está resaltado con plomo es algo que nos está molestando, ¿no? No es exactamente una ley de transformación. Las leyes de transformación son matrices que se forman con las primeras derivadas, no con segundas derivadas. Por lo tanto, no necesariamente son tensores. Cuando digo no necesariamente, estoy diciendo justamente eso, ¿no? De que en algún caso tal vez puedan ser considerados de segunda o tensores si se anula este término. Otro elemento importante que también es necesario recordar es que la simbología que nosotros estamos utilizando para identificar o para nombrar a los símbolos de Christoffel incluye una gama, que es una letra gamma la que uso yo. En esta forma de representar los símbolos de Christoffel es una forma que está más asociado a los conceptos de la física. Los físicos utilizan esta nomenclatura o esta forma de representar a los símbolos de Christoffel. Los matemáticos utilizan corchetes, ¿de acuerdo? Pero yo soy ingeniero y los ingenieros mezclamos ingeniería basada en matemática para describir fenómenos físicos. Para mí lo más importante es el fenómeno físico. Por eso utilizo eso. Y además porque me gusta, digamos, ¿no? Es más bonito utilizar este símbolo que tiene más que ver con los libros de la teoría de la relatividad. Cuando ustedes estudian la teoría de la relatividad, por ejemplo, ven un video, se van a encontrar a cada rato con este símbolo. La forma de representar matemática que aparece en el Shaun no se utiliza. Pero los matemáticos usan ese otro. Yo utilizo este, así que si estudian del Shaun, por ejemplo, se van a extrañar de encontrarse un símbolo como este en lugar de un símbolo gamma, ¿no? O el símbolo que utilizan en el Shaun, que son los parens o los corchetes. Bueno, hacíamos referencia de que esta forma de analizar las propiedades tensoriales que tienen los símbolos de Christoffel, bueno, se lo hace, o es necesario hacerlo en realidad, para determinar su naturaleza tensorial o no. En este caso estamos viendo de que los símbolos de Christoffel de primera clase, estas son las leyes de transformación, por eso ponemos una línea encima acá para decir que estoy en las variables nuevas, quiero hallar las variables nuevas, o el modelo nuevo a partir del modelo viejo. Y el modelo viejo son todas las variables o las letras que no tienen la línea encima. Lo mismo sucede con los símbolos de Christoffel de segunda clase, que es lo que en realidad necesitamos. Nuevamente aparece este término que nos muestra que estos tensores
o que estos símbolos, digamos, que estos números representados por la letra gamma, o estas cantidades no necesariamente son tensores. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos. Los símbolos de Christoffel también son bastante interesantes y bastante útiles cuando nosotros empezamos a estudiar geometrías que no son planas, geometrías que están constreñidas a una esfera, por ejemplo. Pongo de ejemplo a la esfera porque es la más intuitiva para darnos cuenta. Podría poner, por ejemplo, una geometría de un paraboloide, pero pongo la geometría de una esfera porque la esfera está íntimamente relacionada con la forma de la Tierra, ¿no? Y todo esto que se ha estudiado a partir de estudiar cómo se miden distancias o qué pasa cuando yo mido ciertas cantidades matemáticas o físicas dentro o sobre la superficie de la Tierra. No se olviden de que todo esto está describiendo geometría, puramente geometría. Estamos estudiando geometría, como es la geometría euclidiana que ustedes veían, pero ahora en espacios mucho más generales, como geometrías que están constreñidos a superficies curvas, que están dentro de un espacio vectorial de mayor dimensión. ¿De acuerdo? La esfera es un espacio vectorial de dimensión 2, por ejemplo, si nos movemos solo sobre la esfera. Entonces tendremos solamente dos variables para identificar cada punto sobre la esfera, el ángulo de elevación y el ángulo de azimut, porque el radio siempre va a ser una constante. Entonces, ¿qué pasa cuando nos movemos ahí? ¿Cómo mido esa distancia? ¿Cómo mido un volumen? ¿Cómo hago una derivada dentro de ese modelo geométrico? Etcétera, etcétera, ¿no? Cuando los símbolos de Christoffel se anulan, los de segunda y primera clase son idénticamente cero, entonces estamos en presencia de un espacio vectorial que es plano, Y cuando digo espacio vectorial plano, me refiero, por ejemplo, a la ecuación de un plano. El plano x igual a 1, x igual a 2, y igual a 4, z igual a 5, o cualquier ecuación de un plano que esté en una posición más arbitraria en el espacio vectorial, o en el espacio vectorial, claro, x y z. Son espacios planos. Y en los espacios planos, la vida es más fácil. En los espacios planos, las distancias más cortas son líneas rectas. En los espacios planos existe transporte paralelo. En los espacios planos no aparecen cosas raras. Por eso ese espacio vectorial es el espacio vectorial base, ¿no? Una condición, también hemos visto, necesaria y suficiente para que una determinada variedad, es decir, para que una base dentro de un punto específico del espacio sea euclidiana, es que los símbolos de Christoffel de los tres índices de segunda clase sean idénticamente cero. Bueno, es lo que comentábamos hace un momento. Vimos algún ejemplito para encontrar los símbolos de Christoffel, porque eso es importante. Identificamos nuestras variables, ahora utilizando la letra U para U supra 1 o super 1, U supra 2 o super 2 y U supra 3 o super 3 para identificar las variables literales identificadas con las letras R, θ y Z, ¿no? Que son las variables de las coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas tenemos estas ecuaciones de transformación que relacionan una métrica con la otra. Encontrar los vectores base ya lo hemos hecho varias veces, es bastante sencillo. Y su métrica asociada es esta matriz. La matriz Gram, la matriz G, la matriz fundamental, el tensor métrico fundamental, cuyas componentes son covariantes. Y la métrica dual, que es el inverso de esto, a eso se le llama la métrica dual, ¿no? La que utiliza superíndices, supraíndices. En vez de usar G sub I J, usaremos G super I super J. Y no es más que la inversa de esta matriz. Y esa métrica dual está, bueno, en el ejemplo que hicimos, escrita en la parte de abajo, esa que estoy resaltando. Los símbolos de Christoffel, bueno, hemos calculado y hemos visto que les he mostrado una forma diferente para encontrar los símbolos de Christoffel. No estoy haciendo lo que normalmente hace. Es una forma larga, pero es divertida. Hay otra forma donde yo puedo decir, por ejemplo, que I y J sean iguales, que I y K sean iguales. ¿Qué pasa si I, J y K son iguales? Si esas derivadas se anulan o no. Hay un análisis adicional que hay que hacer. En este otro método que les he mostrado, no hay que hacer ningún análisis, simplemente se empieza a derivar y si todo vale cero, como en este caso, por ejemplo, en esta métrica, a excepción de la posición 22, hay muchos símbolos de Christoffel que no se van a anular, ¿no? Y se hace por columna el desarrollo, ¿no? Para K igual a 1 es la primera columna, para K igual a 2 la segunda columna y para K igual la tercera columna. Y empezamos a derivar
cada uno de los términos de cada columna respecto de las variables. Por ejemplo, para la primera columna tengo el valor de k igual a 1 asociado, y el 1 lo derivo respecto de x, respecto de radios, respecto de θ y respecto de z. Y esa es la primera fila de esta columna. La segunda fila es para el segundo término, 0. Como es 0, se encuentra todos ceros. Las derivadas van a valer 0. Y la tercera fila de la primera matriz también será 0, 0, 0. Esta otra matriz es la transpuesta de esta, y la tercera matriz, la que es esta, no es más que la derivada del tensor métrico respecto de la primera variable, que es el radio. Solo aparece ese término, ¿no? Haciendo todo eso, y sin olvidarnos el un medio que hay por delante, encontramos de manera rápida los símbolos de Christoffel de primera clase para k igual a 1, y hacemos lo mismo para k igual a 2, y hacemos lo mismo para k igual a 3, y finalmente encontramos los 27 términos correspondientes a los símbolos de Christoffel asociados a cada valor de k. Lo que les decía hace un momento, el valor de k identifica la matriz columna. Le estoy llamando matriz columna porque aquí tengo una primera columna, una segunda columna, una tercera columna y una fila de columnas. Una sola fila de columnas y 3 columnas con una sola fila. Es lo que en realidad quiero decir. Y observamos que los símbolos de Christoffel, fíjense, solamente están presentes aquellos que son diferentes de 0. Y esto nos está mostrando además una presencia curvatura, existencia de una curvatura en el espacio en cuestión, en el espacio que estamos analizando. Es interesante, ¿no? Es interesante. Los símbolos de Christoffel de segunda clase, bueno, lo que vamos a hacer es multiplicar o hacer esta operación, multiplicando por la métrica dual y haciendo la sumatoria del índice repetido que tenemos acá. El índice repetido es para m, por lo tanto hacemos sumatoria para m y también para k igual a 1, el valor de k, y tenemos la primera matriz sumando todos estos términos, ¿no? Estoy sumando esta matriz con esta matriz, o con ese término y con ese término con la métrica dual que tenemos acá. Nada más aquí, por ejemplo, me está diciendo que tengo que multiplicar la primera matriz, esta, porque k vale 1, con el 1. Y el 1 es la componente contravariante del tensor métrico. Lo mismo con las otras. Hay que sumar la primera matriz, la segunda matriz, la tercera matriz, con las posiciones que dicen del tensor métrico dual. Y así encontramos las otras 27 componentes que son las que necesitamos. Y fíjense que solamente hay 3, ¿no? 3 son las que son diferentes de 0. El resto se anula. Al tener símbolos de Christoffel diferentes de 0, 3 en este caso, lo que nos está mostrando ese espacio es de que posiblemente estemos en presencia de un espacio vectorial que tiene curvatura. Y el cilindro tiene curvatura, ¿no? La curvatura de un modelo, de un espacio vectorial, normalmente se estudia con un tensor famoso que se llama el tensor de Riemann. El tensor de Riemann o el tensor de curvatura, que es el tensor que sirve para estudiar la curvatura de un espacio vectorial. Pero da la casualidad que ese tensor, el tensor de curvatura, ha sido desarrollado por este señor Christoffel y se utilizan los símbolos de Christoffel para desarrollar ese tensor. Por lo tanto, si vemos los símbolos de Christoffel únicamente, nos vamos a dar cuenta que al ser diferentes de 0, tenemos una presencia posible de curvatura en ese espacio vectorial. ¿Qué quiere decir cuando decimos tenemos la presencia de una curvatura? Quiere decir que el espacio vectorial es un espacio vectorial, por ejemplo, que tiene una figura de una esfera. Por ejemplo, este es un espacio que tiene curvatura, porque en esta esfera yo puedo trazar un plano tangente en cualquier punto. Es lo que hacemos en cálculo 2, ¿no? Un plano tangente puedo trazar. En cambio, si tengo un plano, el plano tangente va a ser el propio plano, entonces no hay este plano realmente. Y cualquier espacio vectorial en el que puedo trazar un plano tangente es un plano que seguramente va a tener símbolos de Christoffel diferentes de 0, como es el caso de un espacio vectorial cuya forma geométrica está asociada a un cilindro, ¿no? Como son las coordenadas cilíndricas.
Por eso es que los símbolos de Christoffel son muy pocos, porque en el modelo cilíndrico, aparte del cilindro propiamente dicho, existen planos radiales y existen planos horizontales, donde los símbolos de Christoffel se van a anular, pero en la parte curva no se van a anular. Luego hicimos un ejemplito para una métrica bidimensional y nos pedían que hallemos la métrica justamente de un paraboloide asociado a un paraboloide. Su métrica, bueno, escribimos la ecuación del paraboloide, lo llevamos a su forma vectorial usando coordenadas cilíndricas, eliminamos una de las variables porque en estas coordenadas hay tres variables, hay X, hay Y y hay Z, y esos X y Z están definidos por R, θ y Z, es decir, es un sólido, lo que estamos identificando con estas ecuaciones. En cambio, con estas otras ya no es un sólido, es simplemente la película correspondiente al paraboloide, solo es el paraboloide. Hemos eliminado una variable. Estamos definiendo una función que me permite, a partir de las variables radio y θ, tener una aplicación que me dé un vector en el espacio, X y Z. Y ese vector es el que va a ir dibujando el paraboloide, pero el paraboloide es dimensión 2, porque solo tiene dos vectores. La derivada de X respecto de R, y la de Y y Z respecto de R, y la derivada de X, Y y Z respecto de θ. O sea, estamos generando un vector IJK en el espacio, ¿no? Pero ese vector IJK me está permitiendo encontrar E sub 1 y E sub 2, por lo tanto el espacio intrínseco va a ser un espacio vectorial de dimensión 2. Su métrica asociada, bueno, es una métrica que podemos hallar con los productos escalares, eso es fácil. Los productos escalares no tienen ninguna complicación porque son productos escalares en la métrica cartesiana rectangular. Fíjense, este vector está definido como combinación lineal de la base canónica, entonces no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún problema. Y su métrica dual es esta, su métrica dual, es decir, el inverso de esta matriz. Los símbolos de Christoffel, que ya no calculamos, coloqué directamente sus resultados, están ahí, y los de segunda clase están acá. Es un espacio vectorial que tiene curvatura, porque los símbolos de Christoffel no son idénticamente nulos. Es más, el 50%, la mitad son diferentes de cero. Los de primera y los de segunda clase. Entonces, viendo este término, esta ecuación o estos símbolos, yo me puedo dar cuenta de que es un espacio vectorial curvo, ¿no? Que tiene curvatura, es decir, en el que puedo apoyar planos tangentes. A estos espacios vectoriales curvos que presentan curvatura se les llama espacios vectoriales de planos tangentes. Luego vimos o hicimos una pequeña demostración. Esta parte es bonita, aunque hay mucho por detrás, porque esto está basado en la métrica de Minkowski y en la métrica y en los grupos de Poincaré y de Lorentz, pero esta es la métrica de Minkowski, una métrica sencilla, aunque en algunos libros se va a encontrar con menos acá y más adelante. Depende cómo configuren su espacio vectorial. Pero su métrica asociada básicamente es esta. Su métrica asociada, fíjense, es una métrica asociada totalmente plana, porque no tengo en esa métrica variables, todos son números constantes. Se parece mucho a la métrica del espacio IJK, donde sus variables son X y Z. Todas son constantes, por lo tanto, viendo solo eso, yo sé que los símbolos de Christoffel son idénticamente nulos. En otras palabras, estoy hablando de un espacio plano, sin la presencia de una curvatura, sin la presencia de un elemento masivo que deforme este espacio vectorial, espacio-tiempo. El tiempo está acá y el espacio está acá. Entonces, como una cama elástica sin deformación. En el momento que en esa cama elástica yo ponga un elemento masivo, pongo una piedra, por ejemplo, que representa un volumen, deformo el modelo, ¿no? El modelo espacio-tiempo, y al deformar esa forma geométrica lo que vamos a tener ya son símbolos de Christoffel diferentes de cero. En cambio acá sus símbolos de Christoffel todos van a ser cero. ¿De acuerdo? Acá también les puse esos comentarios y les dije, los símbolos de Christoffel cuando son diferentes de cero indican una posible presencia de una curvatura en el espacio que estamos considerando. Y al encontrar los símbolos de Christoffel, en este caso, que son todos idénticamente cero, estamos con una constatación verdadera, aunque simple,
formal de que el espacio lorentziano es un espacio-tiempo plano. Esto es interesante, ¿no? Y el espacio lorentziano plano, lo han debido ver ustedes en física, es un espacio normalmente que está referido a sistemas inerciales, es decir, donde nos movemos con velocidad constante y donde no existe deformación o curvatura en ese espacio. Y ahí puedo describir cómo se mueve una partícula, etcétera, etcétera, ¿no? Es bonito toda esa parte que se estudia en física. No sé si lo verán con la profundidad que les estoy comentando, pero es así. Bueno, aquí algunas notas adicionales que les puse. Los símbolos de Christoffel que hemos encontrado con el procedimiento que les he indicado, los podemos calcular también utilizando el jacobiano de transformación de manera directa. Y también se puede utilizar utilizando el método de la mecánica variacional y utilizando la ecuación de Lagrangiano, que es una ecuación que aparece ahí en esa mecánica. Los puedo obtener también a partir de esa ecuación. En la ecuación que aparece en la mecánica variacional o en la mecánica del medio continuo, que también se estudian, ¿no? Los civiles creo que tienen una materia que estudia justamente eso. No sé qué grado de profundidad le darán, pero podrían tratar, si es que su docente les da, de encontrar los símbolos de Christoffel también, utilizando la ecuación de Lagrange, el Lagrangiano, la ecuación de Lagrangiano, o el método de Lagrangiano que se llama. Bueno, luego vimos que estos símbolos de Christoffel, así tan bonitos y tan divertidos, se utilizan para encontrar la derivación tensorial. Necesito derivar un tensor y necesito que la base no se transforme de una manera diferente a las reglas que hemos impuesto con las reglas de la derivada, con las leyes de transformación en realidad. Entonces, el siguiente paso que hemos hecho o que hemos tenido ha sido empezar a derivar un vector, y fíjense que tengo acá un vector, lo hemos derivado. Esta es una forma, hay otra forma bien bonita también para encontrar la derivada de un tensor utilizando los símbolos de Christoffel de una manera diferente a lo que está en el Shaun. Yo les he puesto acá lo que está en el Shaun, pero tal vez la siguiente semana les pueda mostrar una forma diferente para encontrar la derivada covariante de un tensor, principalmente de tensores contravariantes, porque los vectores contravariantes utilizan la base natural. Y la base natural es la que más se utiliza, la base dual no tanto. Pero este método que hemos hecho o que hemos desarrollado nos permitía justamente hallar la base, vectores que están en base dual, ¿no? Que están en base dual. Y después de haber hecho todo el desarrollo y despejar los términos o anular los términos que nos molestaban, hemos llegado a un resultado final que era este, donde ahora ya tengo que la derivada de un tensor es esto. Lo bonito de esto, jóvenes, de esto, lo hemos definido luego acá, es que para un tensor, por ejemplo, contravariante como este, lo que estoy haciendo es adicionar unos términos, bueno, acá también lo hacemos, se adicionan unos términos que resultan de haber derivado la base también. Y la derivada de una base también se incluyen los símbolos de Christoffel. A ver si en la siguiente clase podemos hacer algo parecido, en la siguiente semana, para derivar de otra forma esto. Pero lo típico, lo que aparece en el Shaun, por ejemplo, que no me estoy desprendiendo del Shaun, son estas ecuacioncitas, ¿no? Y acá tengo que saber encontrar símbolos de Christoffel. Luego vimos algunas expresiones para derivar tensores de mayor orden, y eso es lo que hemos hecho acá. Por ejemplo, para la derivada covariante de un tensor totalmente covariante, lo que tengo que hacer es derivar dos bases, y esas derivadas me obligan a adicionar, o en este caso restar, unos términos que aparecen en el proceso de derivación por la aplicación de la regla de Leibniz. Entonces, como hay dos bases, entonces tengo que adicionar estos términos, adicionar en el sentido amplio, ¿no? Porque en este caso estaríamos restando. Estaríamos adicionando unos términos para cada base. Para la primera base que está identificada con la letra J y para la segunda base que está identificada con la letra K, porque ahora no se olviden que ese es un tensor de segundo orden, y como es un tensor de segundo orden, cada componente está asociada a una base diferente. O sea, hay dos bases. Y la forma de acordarse es bastante sencilla. El primer término es la derivada ordinaria que sabemos. Agarramos la componente del tensor. Si digamos que este es un tensor que tiene 9 componentes, agarro la posición 11, por ejemplo, que J valga 1 y que K valga 1, y lo derivamos respecto de la variable U1. Y vamos a suponer que la variable 1 es el radio, estaría el tensor expresado en coordenadas cilíndricas o esféricas,
y estaría derivando la posición 11 respecto del radio. Y luego tengo que adicionar estos términos construyendo o desarrollando estas sumatorias. Sumatoria para S, ¿no? Para S. Y JK son los términos que copio acá. J con K para este término y K con Q, perdón, J con Q para este primer término y K con Q para el segundo término. Y ese es el índice mudo que se introduce para hacer la sumatoria. Hicimos lo mismo con otros tensores. Aquí vimos que, este vector velocidad tiene leyes de transformación por contravarianza, porque responde a su ley. Hicimos una demostración o en realidad aquí observamos que el tensor métrico, que es un tensor al que le puedo derivar también, bajo el concepto de la derivada covariante, lo que estamos haciendo es demostrar que este tensor se comporta como un invariante, es decir, su derivada vale 0. Una cosa interesante de la derivada covariante es el hecho de que utiliza un concepto del transporte paralelo, que les decía, ¿no? Cada derivada tiene su propia ley de transporte, y la derivada covariante utiliza el concepto del transporte paralelo. Y en geometrías curvas ese transporte paralelo hace cosas medias raras, si lo pudiésemos ver geométricamente. Bueno, y hicimos la demostración de esto que seguramente lo han debido ver porque creo que este documento ya lo he publicado y finalmente encontramos que la derivada era 0. Entonces utiliza ley de transporte paralelo porque la derivada covariante es 0 del tensor métrico. Interesante, bonito. Luego hicimos el ejemplo de derivar un tensor. Este es un tensor contravariante. Derivábamos el tensor y hallamos su métrica, hallamos sus símbolos de Christoffel. Empezamos a derivar como locos y encontramos las primeras 3 derivadas. En realidad habría que encontrar 9 términos, nuevos términos, ¿no? Y encontramos solo 3, porque estoy derivando las 3 componentes del vector que nos han dado. ¿Dónde está nuestro vectorcito? Ahí está nuestro vector. Estoy derivando las 3 componentes respecto de las variables. La primera que hice es derivar este vector respecto del radio. Entonces voy a tener 3 nuevas componentes. Luego puedo derivar este mismo vector respecto de θ. Entonces tendremos otras 3. Y luego puedo derivar este vector respecto de z y tendremos otras 3. O sea, 9 componentes como resultado. Por lo tanto, derivar un vector de orden 1, un tensor de orden 1, me da 9 componentes. Por eso parece, o da la sensación, o da la impresión de que estamos encontrando un tensor de mayor orden cuando hacemos la derivada covariante. Acá encontramos solo 3, porque he derivado las 3 componentes, A super 1, A supra 2 y A supra 3, respecto del radio, haciendo el desarrollo de los índices y encontramos esas derivadas. Acá encontramos solo 3. Fíjense, la componente A supra 1, A supra 2 y A supra 3 lo estoy derivando respecto del radio. Estoy encontrando 3 componentes. Lo podría volver a derivar, a esas 3 componentes los podríamos volver a derivar respecto de θ y encontraremos otras 3. Y luego respecto de z y encontraremos las últimas 3. Entonces el resultado de esto es un nuevo tensor de orden 2, porque tengo hartas derivadas, ¿no? Derivar un tensor significa derivar todo, ¿no? A no ser que específicamente me piden, yo quiero encontrar la derivada de la segunda componente respecto del radio, por ejemplo, entonces el resultado será B. Eso es un pequeño repaso, nos tomó casi media hora para repasar y reafirmar algunos conceptos teóricos que son fundamentales. Ahora, lo que vamos a estudiar es un concepto geométrico también bien interesante que está relacionada con la idea de tener las rectas más rectas posibles en un espacio curvo. Imagínense si tienen una esfera y quieren construir la recta más recta posible, o la línea más recta posible, mejor así, la línea más recta posible. La línea más recta posible en un espacio curvo se llama geodésica, también se llama ortodroma, es la mínima distancia entre 2 puntos. No se olvide que a nosotros como ingenieros nos interesa siempre maximizar o minimizar, ¿no? Minimizar nuestros costos o maximizar nuestros beneficios. Eso es lo que hace un ingeniero, aunque a veces se pierde de vista. Siempre tenemos que ser económicos, la naturaleza lo es. La naturaleza recorre la mínima distancia, no recorre la distancia más larga. La luz, por ejemplo, que se transmite en el espacio
que viene del Sol, recoge la mínima distancia, no recoge cualquier distancia. Entonces, esas líneas de mínima distancia es lo que vamos a estudiar a continuación. Y se llaman ortodromas, ¿no? Y en el ámbito puramente geométrico, de la geometría pura, lo que ha empezado a estudiar hace 4000 años Euclides y sus amigos, Pitágoras y demás, la línea geodésica la vamos a definir como una línea de longitud mínima que está comprendida entre dos puntos de una determinada superficie. Esa superficie puede ser plana. La línea más corta entre dos puntos sobre un plano es una línea recta. Eso es obvio, ¿no? Es obvio, no hay dónde perderse. Pero ¿cuál es la línea más recta sobre una esfera? ¿Cuál es la línea más recta sobre un cilindro? ¿Cuál es la línea más recta sobre un paraboloide? ¿O sobre un hiperboloide? ¿O sobre la función Saddle, que tiene la forma de una cara triste? Entonces, vamos a estar interesados en estudiar eso, en las líneas geodésicas. Bueno, las geodésicas se hacen interesantes o requieren que estudiemos con un poquito más de precisión cuando tenemos espacios de Riemann, es decir, espacios curvados, variedades curvadas, y variedades que tengan su propia ley para medir distancias. A eso nos referimos cuando decimos que contienen una métrica natural. Entonces, en esas métricas de espacios curvados, las geodésicas van a ser localmente, es decir, en una parte de ese espacio vectorial, la ruta más corta entre dos puntos del espacio. Entonces, fíjense, seguimos hablando de geometría pura. Yo quiero seguir encontrando una mínima distancia. Y estos problemas no nos estamos dando cuenta solo nosotros. Estos problemas ya lo han identificado las personas de hace 4000 años, ¿no? En la escuela pitagórica, los árabes y demás querían encontrar distancias mínimas y salían de problemas reales. Por ejemplo, los sistemas inerciales que han sido útiles en la teoría de la relatividad especial han empezado a ser estudiados mucho más antes de la teoría de la relatividad. Lo interesante es que han nacido a partir de una inquietud que tenían en Europa. Decían, ¿cómo podemos sincronizar y saber qué hora hay en cada uno de los relojes en varias partes del mundo? Querían sincronizar el tiempo, querían que los relojes estén sincronizados de alguna manera para tener alguna referencia para el comercio y lo que sea. Y le encargaron ese trabajo a Poincaré. Y ese señor empezó a estudiar, y ese señor no sabía nada de tensores ni nada de esas cosas, simplemente se le empezó a ocurrir y ver que había métricas como la de Lorentz, por ejemplo, que podía ayudarles a resolver un problema real. Y a partir de eso, el ingenio humano ha hecho que empecemos a ver otras geometrías más complicadas, ¿no? Y ese es el mérito de las personas. Las personas, esos genios que caminaban por la Tierra, empezó a construir una métrica hasta llegar, digamos, hasta el conocimiento que tenemos actualmente, ¿no? En el caso de una esfera, por ejemplo, aquí he tratado de tomar una captura de un video que tengo sobre geodésicas. En este caso, la geodésica sobre una esfera, a ver si nos ponemos a pensar y entendemos la definición, me han dicho que la geodésica es la línea que tiene menor curvatura, Sobre una esfera, la que va a tener menor curvatura la línea que va a tener menor curvatura va a estar sobre una circunferencia que tenga el radio más grande posible. Por lo tanto, la geodésica sobre una esfera va a ser la circunferencia que resulta de intersectar una esfera con un plano que contenga al centro de la esfera. Eso es bastante lógico. Por eso a veces en cálculo 2 los docentes suelen decir, o suelo decir yo también, de que una recta es una circunferencia de radio infinito. Entonces, como ese radio es lo más grande posible, la línea es recta. Y como la línea es recta, la distancia entre dos puntos sobre esa línea es una geodésica. Si en el caso de una esfera estamos en presencia de eso, ¿no? En el caso de una esfera, la geodésica no es cualquier circunferencia, no es cualquier línea sobre una circunferencia. Esa circunferencia tiene que tener el radio máximo, el radio más grande posible. Y el radio más grande posible me va a dar una línea que tenga la menor curvatura. No se olviden, por lo que hemos aprendido en la geometría diferencial, cuando hablábamos de curvaturas, cuando hablábamos de torsiones, que la curvatura es el inverso del radio. Es el inverso del radio.
Entonces, si el radio es lo más grande posible, la curvatura es menor. Tiene sentido, ¿no? Cuando empezamos a ver las cosas desde ese punto de vista, entonces ya puedo darme cuenta más o menos a dónde estamos apuntando. En el caso de la esfera es fácil de ubicarse. En el caso de una esfera, la geodésica va a ser una circunferencia con el radio más grande posible. Y eso únicamente ocurre cuando tenemos una circunferencia contenida en un plano que contenga al centro de la esfera. Interesante. Veamos estas isometrías. Isometría quiere decir que tiene la misma forma y se mide de manera similar. Fíjense, este es un plano y he dibujado varias líneas. Como este es un plano rosado, bueno, yo no he dibujado, he tomado una captura ahí del internet que me he conseguido, pero sirve para entender. Como he tomado un plano, fíjense, voy a empezar a dibujar distintas líneas. Una línea amarilla, una línea azul y una línea verde. Y estas distancias pintadas o estas líneas pintadas con verde son geodésicas. Y cuando a este plano rosado lo vuelvo un cilindro, enroscándolo, aparecen las geodésicas sobre el cilindro. Fíjense, tengo la geodésica amarilla, que es esta línea. Tengo la geodésica verde, es una circunferencia, cuando trazo esa línea en este plano. Y cuando trazo una línea azul, ese sería el eje Z. Fíjense, interesante, ¿no? Entonces las geodésicas van a ser estas roscas circulares, esta línea vertical o estas circunferencias. Así son las geodésicas en esta geometría. Y usamos esa idea de isometría local. A eso se le llama isometría local. Las geodésicas acá, y por ese concepto de isometría local, estoy obteniendo las geodésicas sobre el cilindro. Ojalá la vida fuese así, ¿no? Fácil, o sea, agarrar un plano y darle la forma de un cilindro. En el caso de un cilindro es fácil de hacer, pero agarren un plano, a ver, y vuélvanlo una esfera, y eso es más complicado. Ahí aparecen otros conceptos como las líneas de Mercator, por ejemplo, que los civiles me imagino que conocen o van a conocer, que es otra forma de encontrar cosas parecidas a las líneas geodésicas. Bueno, y acá el comentario que les había dicho, las geodésicas sobre un plano son líneas rectas, en cambio sobre una esfera son los arcos de círculos máximos, es decir, los que tienen el radio más grande. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos estudiando con las líneas geodésicas. Espero que esté claro, no es un concepto difícil, es totalmente geométrico. Ahora, esto desde el punto de vista geométrico es fácil de entender. Ahora, ¿cómo lo empezamos a complicar? Bueno, hay que escribir las ecuaciones de esas geodésicas y lamentablemente las ecuaciones de las geodésicas son ecuaciones diferenciales. Ecuaciones que hay que resolver para encontrar su ecuación diferencial. Nosotros vamos a estar felices si llegamos por lo menos a obtener las ecuaciones diferenciales. Y luego la resolución de las ecuaciones diferenciales, algunas serán más fáciles, otras serán más complicadas. Y eso ya lo han visto en la materia de ecuaciones diferenciales. O sea, algunas podemos resolver, otras no. O podemos utilizar posiblemente algún medio numérico, alguna herramienta numérica para calcular las geodésicas, ¿no? Las distancias. Y todo parte de acá, de una longitud de arco para un espacio de Riemann. Esto es una longitud de arco, lo que calculábamos en cálculo 2, lo que hacíamos también en el primer capítulo de esta materia. Eso es una longitud de arco, pero en una métrica diferente a la métrica euclidiana rectangular. Esta es una métrica riemanniana, es una métrica de Riemann. Por lo tanto, la distancia S entre dos puntos, T sub 1 y T sub 2, sobre una curva va a estar dada por esta ecuación. Y hemos hecho ejemplos de esto, y hemos calculado distancia en cualquier métrica. Les he dado con métrica intrínseca, les he dado con métrica extrínseca. En cálculo 2 hemos resuelto longitudes de arco. Eso es fácil, ¿no? No es muy complicado desde el punto de vista conceptual. La integral tal vez pueda ser complicada, pero en general la idea es fácil. Y esta es la forma como se calculan distancias. Y fíjense que aparece el tensor métrico porque ahora estamos hablando de un espacio de Riemann. Las geodésicas son extremales de esta longitud. ¿Qué quiere decir extremales? Son máximos o mínimos. Por eso le llamamos extremales, porque un extremo puede ser máximo o puede ser mínimo. Son extremales de esta integral. Lo que tenemos que hacer es maximizar esta función o minimizar esta función.
y a eso se le llama extremal. Hay distintas formas para hacer. En el Shaun van a encontrar una forma. Hay otra forma más bonita, que es utilizando el concepto de cuando una distancia es más corta, utilizando vectores tangentes y normales a una curva, utilizando conceptos de la física. Si quieren ver cómo se resuelve esa integral, vean el Shaun, ahí está resuelto este ejercicio. Y vamos a considerar que para estudiar el extremal o la geodésica, vamos a considerar que nuestras ecuaciones diferenciales van a estar parametrizadas en términos del arco. ¿Se acuerdan de lo que hacíamos antes? Las reparametrizaciones, decíamos que era más fácil estudiar la geometría si los reparametrizábamos en términos del arco. Entonces acá estamos haciendo lo mismo. Vamos a considerar que las ecuaciones de esas curvas que están contenidas en esferas o en cilindros o en cualquier otra geometría están parametrizadas mediante el arco. Por lo tanto, resolviendo esos procesos de maximización y considerando la conexión que nos va a dar los símbolos de Christoffel, en una conexión sin torsión, la solución a la maximización o minimización de esta expresión nos da esto. Estas son las condiciones. ¿De acuerdo? Y fíjense, vamos a usar los símbolos de Christoffel, o en la solución aparecen los símbolos de Christoffel asociados a la conexión sin torsión, y la curva geodésica de mínima longitud que pasan por un punto dado y tienen estas características. Tiene que tener un vector tangente B constante y satisface esta ecuación. Y esta es la velocidad, ¿no? Constante. Como está parametrizada en términos del arco, debería valer 1, su módulo, para un determinado punto. Pero esta es la ecuación que nos interesa a nosotros, esta que hemos resaltado acá. Es la ecuación que nos interesa. Y esa es la solución a minimizar esta expresión de la longitud de arco. Esta es la ecuación diferencial. Nos vamos a quedar con la ecuación diferencial. Veamos qué dice. Para empezar, tengo las variables parametrizadas en términos del arco. UR es una de las variables, es X, es Y o es Z en coordenadas cartesianas rectangulares, es U supra R, o puede ser el radio, o puede ser el ángulo y puede ser Z, o puede ser el radio de la esfera, o puede ser el ángulo de elevación, o puede ser el ángulo de azimut. R va a variar de 1 a 2 a 1 a 3, dependiendo si estoy en un plano, la curva contenida en un plano o la curva contenida en un espacio vectorial de mayor dimensión. Fíjense que aparecen símbolos de Christoffel y derivadas respecto del arco. Hay una forma bien bonita de ver esto desde el punto de vista físico y es buscar, y está relacionada también con la idea del transporte paralelo acá. Para que exista un transporte paralelo, la derivada covariante debería ser 0, multiplicada por un vector que está derivado respecto del arco. Bueno, esa parte les doy como comentario simplemente, no se preocupen mucho. Nosotros vamos a estar interesados por ahora, o por lo menos ahora, en esta ecuación, en esta solución. Y en esta solución hay símbolos de Christoffel y se supone que resolviendo esta ecuación diferencial yo voy a poder encontrar una geodésica. Es decir, la ecuación de una línea de mínima distancia, de una línea curva de mínima distancia. Bueno, esta ecuación diferencial también puede hallarse o puede obtenerse por los métodos de la mecánica variacional. Eso los civiles creo que llevan, no sé, antes se llevaba en electrónica también, mecánica variacional, no sé si seguirán viendo eso. Y son una solución dentro de la mecánica variacional a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Por eso les decía que los símbolos de Christoffel también se pueden hallar utilizando el método de Lagrangiano o la ecuación de Lagrangiano, porque eso se hace en la mecánica variacional. Y utilizando el tensor métrico, por supuesto. Veamos algunos ejemplos para ver cómo se hacen estas cosas. En un espacio euclidiano que cuenta con su métrica, con la forma como se miden distancias, a eso se refiere cuando decimos que tienen una métrica usual, cualquier línea recta es una geodésica, eso ya lo hemos dicho. Entonces, como un ejemplo lo estoy poniendo ahí. En una esfera cualquiera, aquí le falta una A, en una esfera cualquiera,
de círculo máximo que se obtiene como la intersección de aquí he debido estar durmiendo cuando he escrito estas cosas, de una superficie esférica con un plano cualquiera que pasa por su centro. Es también una geodésica. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Solo que creo que es redactado mal acá. En un plano euclidiano, a ver, veamos, demostremos que es una línea recta en un plano euclidiano. Fíjense, la demostración es bien sencillita en un plano euclidiano. La geodésica se reduce a esto, porque en un plano euclidiano, como es un plano, sus símbolos de Christoffel son cero, es decir, no tienen curvatura, es lo que hemos estado hablando. Por lo tanto, la geodésica, esta ecuación que es la geodésica, las ecuaciones diferenciales de la geodésica, anulan esta parte de la ecuación, las que tienen símbolos de Christoffel. Por lo tanto, solo me queda con la segunda derivada de la parcial de la función igualado a cero. Bueno, una llamada infructuosa, que no nos moleste. Por lo tanto, aparece esta ecuación diferencial. Fíjense, vamos a tratar de resolver esta ecuación diferencial. Hay distintos métodos, ¿no?, para resolver, pero lo voy a hacer por el lado más fácil. Como está igualado a cero, lo primero que voy a hacer es hallar una primera integral. La integral de esto me va a dar esto, y la integral de eso me va a dar una constante. Vuelvo a integrar respecto del arco, y aparece una segunda constante. Y esto es la ecuación de una recta, ¿no? La ecuación paramétrica de la recta. La ecuación paramétrica de la recta. Su vector direccional es A sub r. El parámetro t va a ser S. Y este es el punto conocido de la recta. Las condiciones iniciales, en otras palabras. Yo puedo hallar esto como condición inicial, porque voy a tener una recta que pasa por distintos puntos, pero todos van a ser rectas paralelas. Y lo que hemos obtenido es la ecuación simétrica de la recta utilizando notación tensorial. Fácil, ¿no? Fácil. Veamos qué pasa sobre un cono. Hallaremos las geodésicas sobre un cono. Bueno, no, perdón, eso no. Acá vamos a tratar de insertar la figura de un cono. ¿Cómo será la geodésica de un cono? Un cono, digamos, como este, tendrá su base, digamos, en la parte superior. Acá. ¿Y cómo será la geodésica en un cono? Eso lo vamos a agrupar con el cono que tenemos abajo. Vamos, para que se vuelva solo una figura. Ya está. Quiero saber cómo es la geodésica sobre un cono. Hallemos sus ecuaciones diferenciales que corresponden a la geodésica de un cono. Veamos. Lo primero que tenemos que tener es su métrica, ¿no? La métrica para el cono. Vamos a usar una métrica intrínseca. Como esta es la ecuación, como no me han dado ninguna restricción para el cono, la ecuación de un cono es eso. Lo voy a expresar en cilíndricas. En cilíndricas la variable z es igual a la variable radio. Por lo tanto, en las ecuaciones de transformación cilíndricas eliminamos alguna de las variables, en este caso estoy eliminando la variable z, y tengo las ecuaciones de transformación intrínseca para el cono. Me estoy moviendo sobre el cono. El cono es un espacio vectorial de dimensión 2. Y sus vectores serán E sub r y E sub tita. Fíjense que acá estoy utilizando letras, ya no estoy usando números, ¿no?, para identificar cada vector asociado a su propia variable. Es como I asociado a X, J asociado a Y y K asociado a Z, ¿no? Acá es igual. E asociado a R y el otro vector asociado a tita, que son las variables en este caso. Su métrica es una cosa sencillita, una métrica ortogonal, pero no ortonormal. Los símbolos de Christoffel hay que hallar, porque no se olviden que en la ecuación de las geodésicas aparecen los símbolos de Christoffel. Entonces hay que hallar, es un proceso largo, ¿no? Pero hay que hacerlos, por lo menos una vez en la vida. Los símbolos de Christoffel tienen esta ecuación. Hay que empezar a encontrar las ecuaciones o los símbolos de Christoffel. Podemos usar el método que quieran, este que yo les he enseñado o el que van a hacer con el ayudante, o con el que se hace con el ayudante, que a veces es más directo. El método que yo les he enseñado nos permite encontrar las
las matrices directamente. Para k igual a 1, agarramos la primera columna y empezamos a derivar respecto de las variables, ¿no? Esta matriz se va a hacer 0, esta también se va a hacer 0, solamente esta va a sobrevivir, porque es el tensor métrico respecto del radio, y como tiene radio, entonces aparece un 2R. Como hay un medio acá, delante, desaparece y tenemos los primeros 4 símbolos de Christoffel. De esos 4 solo hay uno, que es diferente de 0. Para k igual a 2, para la matriz columna 2, ahora agarramos la segunda columna de esta matriz, esta, y empezamos a derivar cada una de esas componentes respecto de todas las variables. La posición 22 respecto del radio, perdón, la posición 2 respecto del radio, la posición 12 respecto de θ, luego la posición 22 respecto del radio y luego nuevamente la posición 22 ahora respecto de θ, y esta otra es su transpuesta, ¿no? Podemos hacer directamente, no hay necesidad, les pongo esto para que se ubiquen, para que se den cuenta qué es lo que estamos haciendo, pero se pueden encontrar directamente las derivadas. Así hacemos más rápido. En realidad solo hay que hallar esta. Esa es la única que tiene cierto grado de dificultad, porque esta otra es su transpuesta. Y esta otra es el propio tensor métrico, todo el tensor métrico derivado respecto de la variable 2. Ahora, como ninguna componente depende de θ, todo es 0. Sumando las matrices y no olvidándose de ese término un medio, tenemos los otros 4 símbolos de Christoffel. Ya tenemos todos los símbolos de Christoffel de primera clase. Hay 3 términos que son diferentes de 0 y hay 4 términos que son iguales a 0. Los símbolos de Christoffel de segunda clase, que son los que yo necesito, los que necesitamos, lo que vamos a hacer es únicamente subir el índice K, utilizando el tensor asociado. Se hace eso utilizando esta formulita, ¿no? Desarrollando, ya tenemos los símbolos de Christoffel de segunda especie para k igual a 1, y hacemos el mismo procedimiento para k igual a 2. Esto en su casa lo tienen que volver a ver, está paso por paso aquí lo que hemos hecho, y cuando hemos hallado símbolos de Christoffel les he explicado con un poco más de detalle, ¿no? Todo ese proceso. Igual, encontramos los símbolos de Christoffel con este procedimiento del tensor asociado y nos encontramos que para k igual a 2 tenemos eso, para k igual a 1 tenemos esto y para k igual a 2 tenemos este otro. Y ya está. Ya tenemos los símbolos de Christoffel de segunda clase o de segunda especie. Listo. Una vez que tenemos eso, empezamos a construir las geodésicas, a encontrar las ecuaciones diferenciales. Estas son las ecuaciones diferenciales, por lo tanto, por ejemplo, el desarrollo de esto tendríamos que hacerlo así. R y S. Acá teníamos Q, R y Q, en lugar de este 2 que he puesto acá. Teníamos RQ, eso se pone acá. R y Q. Y P es el término donde voy a hacer sumatoria, ¿no? Y lo único que luego hacemos es empezar a construir nuestras geodésicas. Perdón, aquí les estoy confundiendo, creo que estoy hablando mal. Este 2 no es la segunda variable, es la segunda derivada, perdón. Tengo que colocar R acá arriba. P y Q se coloca a continuación. Estos P y Q se colocan acá. Y los derivamos respecto del arco. Perdón, ese no es una variable sujeta a la variación del índice. Ese es el arco. Yo estaba pensando en otra cosa en ese momento, perdón. Entonces, R se coloca acá en el símbolo de Christoffel. Acá coloco 2 letras cualquiera, P, Q, M, N, lo que ustedes quieran. Se repite acá y se derivan respecto del arco y se lo igualan a 0. Esto está relacionado, como les dije en algún momento, al concepto de transporte paralelo. Hay una conexión, así se llama, hay una conexión con el transporte paralelo. Como tengo que hacer sumatoria para P y para Q, puedo empezar haciendo una sumatoria para P, por ejemplo. Que P valga 1 y que P valga 2. Y luego acá hago una sumatoria para Q. Entonces aquí va a ir desarrollándose más y este también se va a desarrollar más. Aquí les puse como ejemplo
simplemente la sumatoria para P, porque hay índice repetido. Aquí tengo P y aquí tengo P. Aquí tengo Q y aquí tengo Q. Hay dos sumatorias que tengo que hacer. Para no equivocarnos y no perder, digamos, el horizonte, acá les he puesto un ejemplo de una sumatoria para P igual a 1. Fíjense que P vale 1, 1, 1, 2, 2. Luego tendríamos que seguir desarrollando. Por ejemplo, voy a volver a copiar este término. Voy a volver a copiar ese término y lo voy a poner acá. Y cada uno de estos términos para Q también van a, por ejemplo, voy a hacer una cosa así para que se vea. No, ese no. Acá bueno, vamos a insertar ecuaciones, pero yo quiero insertar acá. En este primer término, vamos a abrir nuestro editor de fórmulas. Lo voy a cerrar entre paréntesis para mostrarles solo ese. Ese término lo tengo que volver a desarrollar. Nos vamos a copiar todo eso. Y lo vamos a poner acá. Voy a hacer sumatoria acá. Q vale 1. 1. Y 1. Más. Todo esto con Q igual a 2. Q vale 2 ahora. 2. Y esto valdrá 2. Ya está. Y lo mismo tengo que hacer acá, en este otro término. Les estoy mostrando cómo se desarrolla. Ahora digo, quiero derivar la primera variable. Entonces aquí pondremos 1. Si quiero derivar la primera variable. Fíjense que cada geodésica está asociada a la longitud de arcos respecto de cada una de sus variables. Si estamos en esta métrica que tiene dos variables, el radio y el ángulo, entonces tendré que poner acá, por ejemplo, R que valga 1. Entonces estaremos UR o U supra E 1 será el radio. Y cuando R vale 2, U supra 2, estaremos derivando el ángulo respecto del arco, 2 veces. Y como R vale 1, fíjense, R no es el radio, ojo. R es simplemente un índice, es una letra. Para no confundirnos, tal vez debía haber puesto, no sé, M, T, cualquier otra letra, y no usar R porque la variable R podría confundirnos con el radio, pero eso no significa, ¿no? Eso significa simplemente una letra que está asociada a una variable. Si R vale 1 es el radio y si R vale 2 es el ángulo. O sea, el radio derivados respecto del arco 2 veces y el ángulo derivados respecto del arco 2 veces. Pero este índice 1 lo tengo que replicar acá. Entonces me estaría diciendo que del tensor métrico, perdón, de los símbolos de Christoffel de segunda clase de la primera matriz tengo que tomar la posición 11 y tengo que multiplicarlo por esto. Por esto, como es esto el radio, entonces diremos el radio respecto del arco por la derivada del radio respecto del arco. Entonces se volverá al cuadrado y aquí estaremos derivando el radio respecto del arco y aquí estaremos derivando el ángulo respecto del arco. Y acá hay que hacer exactamente lo mismo. Tendríamos así todo el desarrollo de las geodésicas. Pero las geodésicas que hemos encontrado, o los símbolos de Christoffel que hemos encontrado, no todos existen, hay solamente 3 que son diferentes de 0. Entonces solamente tomaremos en cuenta los que en este caso nos interesan. Por ejemplo, para el primer caso, que el radio valga, que R valga 1, perdón, que R valga 1. Por lo tanto, estamos derivando el radio. Respecto del arco, 2 veces. Respecto del arco, 2 veces. Como el radio vale 1, queda así. Me fijo ahora, del tensor o de la primera matriz columna, tengo que sumarlos todos, tomando en cuenta esta distribución. O hacer esto, que es lo mismo. Pero estoy usando la primera matriz. Y en la primera matriz solamente tenemos algunos términos. Y esos términos van a ser simplemente que nos den esta ecuación diferencial. Estoy sumando todos los términos, ¿no?
que P valga 1, hago sumatoria. Esto. Luego que Q valga 1 y voy tomando los valores que son diferentes de 0. Y solamente hay un término que es diferente de 0 que nos sirve, que es el menos R. ¿Cuál es ese? Este. Solamente ese, el resto vale 0. Por eso aparece solo eso. Este vale 0, porque estoy sumando todos los términos que están acá, en esta matriz. Para la primera variable tengo que tomar en cuenta la primera matriz columna. Y como solo hay la primera que es menos R, así tal vez se vea mejor, entonces este valdrá menos R. ¿Y esa en qué posición está? Está en la posición 22 de la matriz. Como está en la posición 22, P y Q valen 2 y 2. Y 2 es la variable tita, y este también es la variable tita, U supra 2 y U supra 2. Por eso ponemos la derivada de tita respecto del arco elevado al cuadrado, porque este término es el mismo. Y ya está, tengo la primera ecuación diferencial. Sé que resolver, pero fíjense, esta ecuación diferencial es medio complicada, ¿no? Para resolver, porque tengo dos funciones, tengo el radio y tengo tita. ¿Cómo se resolvería eso? Por ejemplo, yo podría decir que tita valga 0 grados. Si tita vale 0 grados, tengo esta ecuación diferencial y tendré rectas. Tendremos rectas simplemente. La segunda ecuación, la segunda geodésica asociada a la otra variable, a la variable tita. Ahora R vale 2 y eso me va a permitir asociar con la variable tita. Quiere decir que tengo que ver la segunda matriz columna. La segunda matriz columna es esta. Y solo hay dos términos, este y este. La posición 12 y la posición 21. Voy a tener esto multiplicado por el diferencial de R por el diferencial de tita. Y este otro también, E1 sobre R por el diferencial de tita por el diferencial de R. Pero el producto es el mismo, el producto es conmutativo. Por lo tanto, voy a tener dos veces de lo mismo. Y su geodésica será esta. Y ya está, ya tengo la segunda geodésica. Bueno, esas ecuaciones las podemos entregar a algún docente que dé ecuaciones diferenciales y que nos los resuelva, ¿no? Por supuesto, hay que resolver dando condiciones iniciales y algunas condiciones para algunos casos específicos. También podría ser algo, podría decir, tengo una curva, puedo tener cualquier curva sobre la superficie y la curva, como va a estar parametrizada en términos del arco, yo podría empezar a calcular las geodésicas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? Ya pueden empezar a hallar geodésicas sobre cualquier superficie, ¿no? Pueden hallar las ecuaciones diferenciales sobre una esfera, sobre un cono, sobre un cilindro. Podríamos hallar prácticamente cualquier ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Bueno, ya ahí vamos a quedar. No quiero avanzar más porque ya prácticamente estamos terminando. La siguiente semana vamos a hacer una clase de media hora, bien poquito, derivada absoluta, y luego les voy a mostrar unos conceptos bien interesantes sobre las, ¿cómo se llama? Sobre el concepto del transporte paralelo. Y tal vez hagamos un ejemplo donde resolvamos una ecuación diferencial más y nos sorprendamos con unas cosas bien interesantes que hay por ahí, con todo esto que estamos haciendo. Pero hay que necesitamos de que necesitamos conocer o manejar estas cosas, ¿no? Para eso tenemos que estudiar. Estudien hasta el martes bien esta parte. Repasen las ecuaciones, familiarícense con las ecuaciones de las geodésicas, hallen las geodésicas. Tenemos que saber bien subir y bajar índices, tenemos que saber bien transformar bases. Todas estas cosas se hacen con todo lo que hemos hecho desde el capítulo de coordenadas curvilíneas, ¿no? Y esta segunda evaluación que vamos a tomar, o tercera evaluación, posiblemente solo demos de esta parte, pero tomar solo de esta parte también tiene sus complicaciones. O puede ser largo, ¿no? Lo que hemos hecho. Si no hay dudas, quiero mostrarles un pequeño video para terminar nuestra clase con algunos conceptos sobre geodésicas, que es lo que estamos estudiando ahora. Creo que tenía algo que bajé en algún momento y tal vez nos pueda hacer entender un poquito mejor lo que estamos haciendo. Voy a cerrar este documento si no hay dudas. Vamos a volver a nuestra clase, que estamos acá. Y esperen un momentito, voy a buscar si eso lo tengo a la mano. Las geodésicas.
Lo tenía en algún lado, pero no me estoy acordando dónde. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Todo lo que estamos haciendo, si se ha entendido, jóvenes, es bien interesante porque si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, videos sobre la teoría de la relatividad, todo esto que estamos haciendo aparece. Y se van a sorprender porque van a poder entender. ¿Dónde está eso? Tenía un video bien bonito sobre geodésicas. Qué pena, no lo encuentro. A ver, espera un cachito. Tensor, curvaturas. Aquí está, aquí está. Tengo tenía varios, pero he encontrado uno. Lo voy a abrir. Ya lo he encontrado, así que vamos a volver a nuestra clase. Y lo voy a compartir ahí. Vamos a incluir el sonido, está en inglés. Vamos a compartir mi escritorio. Y ya está. Espero que lo estén viendo, la presentación, jóvenes. ¿Lo están viendo? Espero que sí. Fíjense, esta es una superficie que está sobresaliendo esta parte y estas son las líneas rectas que podríamos trazar. A ver qué nos dice. Nos tomaremos unos cuantos minutos para ver la gráfica de las geodésicas sobre una superficie arbitraria. Suppose that we are two-dimensional beings living on this surface. Suppose that we want to move forward in straight lines. Fíjense, todas esas líneas, esos vectores, están yendo por la trayectoria más recta posible. Cuando la superficie es plana, esta es una geodésica que corresponde a una línea recta. Pero en el momento en que empieza a haber una deformación, una curvatura en el espacio vectorial que estamos considerando, la geodésica ya no es una línea recta, ya es una línea que la hemos obtenido con una maximal, tendrá su propia ecuación diferencial que describe esta trayectoria, pero ya no es una línea recta, ¿no? Es lo que estamos viendo. The equivalent of a straight line on a curved surface is a geodesic. Fíjense que las líneas rectas que yo puedo trazar pueden ir en cualquier dirección. Pueden ir en la dirección de los vectores naranja, en la dirección de los vectores verde. Empiezo trazando una línea recta, pero en el momento en que aparece una deformación en el espacio, una curvatura en el espacio, esas líneas rectas dejan de ser rectas, pero son curvas de mínima distancia, son maximales, ¿no? Here, each color represents a different geodesic. In this first example, fíjense, cada una de esas líneas representadas con los vectores es una geodésica. Es una geodésica, pero no todas son rectas. we're dealing with only a small amount of curvature. Ahora, fíjense, tengo un hueco Here, acá, ¿no? each path is deflected by only a small amount. For example, Esto es bien interesante también, porque esto es lo que ocurre con la luz en el espacio interestelar, ¿no? Esto ha sido deformado por la presencia de un elemento masivo, y la luz, la línea recta, las partículas de luz, si es que tuviesen partículas, bueno, no sé, pero se supone que debería haber algo por ahí. Cuando no existe la presencia de un elemento masivo, la luz se propaga en línea recta. Es omnidireccional en todas las direcciones, así como este puntito, esto es como la luz que se está propagando por el universo, digamos. La luz del sol que está en este punto. Pero en el momento en que aparezca un elemento masivo, la luz se empieza a deformar. Y por eso se dice que este es un modelo espacio-tiempo curvo. Pero la luz se va a trasladar o se va a mover siempre siguiendo la línea de una geodésica. O sea, la mínima distancia. El espacio, la naturaleza en general, siempre utiliza medios que son económicos, ¿no? Maximiza u optimiza mejor sus trayectorias en este caso.
Cuando hablamos de la teoría de la relatividad especial, por ejemplo, se considera un espacio plano, por lo tanto, las ondas de luz se mueven siguiendo líneas rectas. En el momento en que metemos un elemento masivo, deforma el espacio-tiempo, por eso la geometría tiene un concepto geométrico, y ahora la luz se propaga siguiendo estas trayectorias arbitrarias. Bueno, no tan arbitrarias, líneas de mínima distancia, líneas que se llaman geodésicas u ortodromas, ¿no? Como lo hemos llamado. The green and red paths start out close together, and they are deflected by slightly different amounts. Fíjense, cuando hablamos de agujeros negros, por ejemplo, y vemos, al agujero negro no se le ve, porque cuando uno pone un telescopio y quiere ver un agujero negro, no vemos nada, porque el agujero negro absorbe toda la luz, toda la luz. Por lo tanto, cuando nosotros vemos algo, lo que estamos viendo en realidad es la luz que percibimos que ha sido reflejado en algún lado. Así sucede en la naturaleza. Pero no se puede ver un agujero negro, porque la luz ha sido absorbida. Pero existe un borde en el agujero negro que se llama la frontera de los eventos, donde la luz viene, así como esta línea verde, y da una vuelta y va en la dirección de nosotros que estamos viendo. Por lo tanto, vemos esta línea, la parte de atrás en realidad estamos viendo cuando vemos un agujero negro. Qué interesante, ¿no? Y todo se estudia con geometría, con estas cosas que estamos viendo, con símbolos de Christoffel, con derivadas covariantes, con ortodromas. Es una herramienta bien útil que ha sido utilizada en el desarrollo de la teoría de la relatividad y, por supuesto, en la ingeniería también. Los bioreactores tienen cosas que tienen que ver con tensores de inercias que hemos hablado 100 veces, tensores de esfuerzos, tensor de dirección. Los mecánicos deberían ver cosas como es, aunque creo que no creo que ven algo con el ingeniero Mayori, ¿no? Algo creo que ven ellos. The results will be completely different if we have a large amount of curvature. Fíjense que la curvatura ha cambiado ahora. Here, notice how the red path and the green path start out very close together, but they end up leaving in completely opposite directions. Fíjense cómo cambian las direcciones por la presencia de la mínima distancia. Esas son geodésicas. For a curved two-dimensional space, and this can also be extended to higher dimensions. However, there are important considerations that need to be taken into account when applying this to the four-dimensional space-time of general relativity, and this will be discussed later in this video. Esas son geodésicas. Qué interesante. Here, each color represents a different geodesic. Igual, fíjense con esa geometría que tiene una curvatura más grande, cada línea representada por esos vectores son una geodésica diferente para distintas direcciones. Esas direcciones, por eso se dice que son variedades, porque estamos estudiando en cada punto en realidad, ¿no? Cada que le damos un valor al ángulo o le damos un valor al radio, estamos estudiando en una determinada variedad, en un determinado punto del espacio. Por eso decimos que definimos bases locales en cada punto, porque en cada punto va a tener su propia base local. Y en esa partecita del espacio vectorial yo voy a poder definir ¿cómo se llama? Una geodésica diferente o unos símbolos de Christoffel diferentes. Suppose we want to get from one side of this hill to the other. The path going directly over the hill is a geodesic, but going around the hill involves a much shorter distance. Las geodésicas son las que envuelven las mínimas distancias, dicen, ¿no? Lo mismo que hemos estudiado, lo que hemos estado viendo en nuestra clase. One common misconception is that every geodesic is always the shortest path between 2 points. Ahí nos está diciendo de que cada geodésica es la distancia más corta entre dos puntos. Pero fíjense, tienen ecuaciones diferentes, son curvas esas, ¿no? Y como son curvas, tienen que estar parametrizadas en términos de un parámetro. Puede ser T o el arco. Puede ser T o el arco. Hemos usado en los ejemplos que hemos hecho, en el ejemplito que hemos hecho, hemos usado el arco como variable. Pero son curvas, las curvas que hemos estudiado en el capítulo 1, las funciones vectoriales de variables real. Por eso es que son representaciones de curvas en el espacio. Y esas curvas además están optimizadas para que la distancia sea mínima. But this example clearly shows that this is not true. It's only when we zoom in and look at two very closely neighboring points on a geodesic
that the geodesic is always the shortest path between them. Here's another way to think about geodesics. A geodesic is the path that would be followed by a small car stuck to the surface. Fíjense, esto es lo que hemos hecho, o esto es lo que hacemos cuando parametrizamos o cuando estudiamos geometría intrínseca, ¿no? Nos movemos sobre la superficie. Somos como una hormiga o como una persona que está moviéndose sobre la superficie. ¿Cómo yo me doy cuenta que esto tiene curvatura o no? Teniendo su métrica. Y esta métrica normalmente depende de dos variables: el ángulo, el radio, los dos ángulos, etcétera, etcétera. Es geometría intrínseca. With its wheels always pointing directly forward, and with the wheels on the left and right side of the car always rotating at the exact same speed. Es bien interesante, ¿no? Porque esos vectores siempre están apuntando hacia adelante, no se doblan, siempre están apuntando hacia adelante. Por eso estamos optimizando, por eso tenemos la mínima distancia. Fíjense, las flechitas siempre están apuntando en la misma dirección, no es esta flecha que se va hacia arriba, eso sería extraño, eso sería como efecto de alguna fuerza externa que modifica, como los motores de un cohete, por ejemplo. Pero como no hay nada de eso, estas flechitas se mueven siempre mirando al frente. Y cuando se mueven siempre mirando al frente, tienen una geodésica. A geodesic is the path that would be followed by a small car stuck to the surface, with its wheels always pointing directly forward. And ustedes pueden tener una geodésica, ¿no? Cuando manejan un auto y no mueven su volante y suben y bajan por donde sea, esa es una geodésica. Una geodésica. Interesante, ¿no? With the wheels on the left and right side of the car always rotating at the exact same speed. De acá tomé la captura In para this next example, the different colors are all just different parts of the same geodesic. Fíjense cómo se modifica una geodésica en un elipsoide. The red arrows are always the first to wrap around and create a new path that all the other arrows will follow. Los vectores rojos son los que están creando y los demás le están siguiendo, pero están siguiendo la trayectoria de una geodésica. The red arrows are always the first to wrap around and create a new path that all the other arrows will follow. Bueno, está repitiendo lo mismo, ¿no? Los vectores rojos están abriendo el camino y los demás vectores le están siguiendo, pero siguiendo la trayectoria de un ortódromo. Neighboring lines that start out parallel on this surface end up converging. Neighboring lines that start out parallel on this surface end up converging. Fíjense, se ha estabilizado el sistema. Neighboring lines that start out parallel on this other surface end up diverging. Aquí, fíjense, empiezan a divergir, ¿no? Se parece a un Here, hiperboloide. every color once again represents a different geodesic. No, este es un paraboloide hiperbólico, es la forma de un paraboloide hiperbólico o de una función Saddle que es parecida. Fíjense, sus geodésicas son diferentes. ¿Y cómo estudiamos eso? Con los símbolos de Christoffel. Let's now consider yet another example. The red and green arrows Fíjense, are sobre un not toro. perfectly aligned with this donut. Sobre un toroide. Although the red and green geodesics have very different starting conditions, they both eventually end up preferring to travel around the outside of the donut. Esto es bien interesante también, porque yo puedo empezar a caminar en cualquier dirección, como dice en este caso. Este es un toroide, hay unas personas rojas y hay una persona verde que empiezan a caminar, pero en distintas direcciones, sobre el toro. Entonces generan distintas geodésicas también.
And now, the point of no return. Hacia un punto sin retorno, fíjense. In this Esta example, función se llama the la trompeta de geodesics that Gabriel. venture close to the center spiral inward, never to be heard from again. But the geodesics that stay further away manage to escape. Fíjense, dependiendo de la dirección, algunas escapan, ¿no? The Estamos empezando geodesics that are swallowed continually spiral downward, en direcciones whereas the diferentes. geodesics that escape spiral back upwards. Empiezan a salir nuevamente en algún momento. Here's another way to think about geodesics. Otra forma de ver las geodésicas. Suppose we zoom in very closely so that the curved space can be approximated as being flat. Aquí lo que están haciendo es volvernos elementos diferenciales de tal forma que la superficie sea una recta, dice, ¿no? O es decir, un plano. Estos son espacios de planos tangentes. Por eso les decía que los espacios curvos, me puedo dar cuenta de que un espacio es curvo porque sus símbolos de Christoffel son diferentes de cero. Pero si hablamos de elementos diferenciales, para un elemento diferencial difícilmente se va a dar cuenta que ese es un espacio curvo. Nosotros mismos caminamos sobre la Tierra, pero difícilmente nos damos cuenta que la Tierra es curva, que tiene la forma de un esferoide. Incluso existen muchas teorías de conspiración de que dicen que la Tierra es plana, ¿no? Eso es porque no conocen los símbolos de Christoffel. La gente que no conoce los símbolos de Christoffel se da cuenta que es así, o no se da cuenta, y empiezan a hablar cosas que no son ciertas, digamos. Pero en este caso, vamos a ver qué pasa cuando lo volvemos a un elemento diferencial a la trayectoria o a la persona que se está moviendo, y en ese momento esta persona lo que va a ver es un plano. Suppose we use this approximation to move our arrow forward. Fíjense, ese plano es tangente, por eso se llaman, reitero, espacios de planos tangentes. By a tiny amount. Y camina una pequeña distancia. We now correct for the fact that the space is not flat by rotating our arrow along the line perpendicular to the surface. Esto que les estoy mostrando es el concepto de transporte paralelo. Ese es el concepto de transporte paralelo. ¿Se han fijado el vector? El vector ya no estaba pegado a la superficie, tenía un ángulo. Y lo que estamos haciendo es proyectarlo 90 grados sobre la superficie. Ese es el concepto de transporte paralelo. Eso es lo que hacemos cuando derivamos. If we repeat this over and over again, we get the path of the geodesic. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo. Estamos construyendo la trayectoria, proyectando ese vector que lo hemos transportado One thing that paralelamente. all these examples have in common is that the curved space is represented as a two-dimensional surface embedded in a three-dimensional space that obeys Euclidean geometry. This can be misleading, as the curved four-dimensional space-time of our universe does not necessarily need to be embedded in a space of more than 4 dimensions in order for general relativity to work. It could just be that the universe we live in is simply not governed by Euclidean geometry. In cases where we're traveling at a speed far less than the speed of light, and Newtonian physics gives us accurate approximations, contrary to popular belief, the apparent force of gravity has little to do with the curvature of the three spatial dimensions relative to each other. Bueno, In these cases, acá ya están hablando the un poco de la teoría de la relatividad, ¿no? Cuando tenemos, además, incorporamos el tiempo, cuando decimos en este tiempo estoy acá y en este otro tiempo estoy acá. Estamos hablando de un espacio lorentziano. The apparent force of gravity is primarily due to the curvature of the time dimension relative to the three spatial dimensions.
Si incorporamos el tiempo, es lo que hacemos en física. This Tenemos is espacio y explained tiempo. and visualized in the video titled Gravitational. Bueno, en este video les he mostrado cosas bien interesantes. Lo primero que les he mostrado, bueno, es gráficamente qué es lo que tenemos como vamos a el concepto del transporte paralelo, qué son las geodésicas desde el punto de vista geométrico. Son vectores que se mueven siempre siguiendo hacia adelante, ¿no? sin desviarse a ningún lado, más o menos, y además con velocidad constante. Pero cuando tengo una superficie curva, fíjense, lo que hacemos es agarro el vector en su posición inicial, lo transporto paralelamente y ese vector lo proyecto sobre la superficie, o sea, lo voy bajando, vamos eliminando la componente normal. Entonces, cuando voy bajando, transportando paralelamente al vector, entonces en ese momento estamos generando o definiendo la ley del transporte paralelo, que es lo que hablábamos cuando hablábamos o definíamos la derivada. Y ese es un concepto bien interesante. Y esto nos puede llevar incluso a deducir fórmulas de las geodésicas de otra forma. Podemos deducir de otra forma, incluso utilizando el concepto de transporte paralelo directamente. El concepto geométrico es bien interesante y es bien fácil y bastante intuitivo, ¿no? Si yo quiero moverme siempre en una línea recta, pero si la superficie tiene la forma de una esfera, lo que hago es mover el vector, transportarlo paralelamente hasta el siguiente punto y proyectarlo sobre el plano XY. Luego, nuevamente me muevo, lo transporto paralelamente, siempre al mismo vector, al vector inicial. No es que ese vector se va a ir proyectando. El mismo vector lo voy transportando paralelamente a lo largo de la curva. Y en cada posición lo voy proyectando sobre la superficie. Y eso es una geodésica. Y a eso se le llama transporte paralelo. Y en esos términos hemos definido la derivada covariante. Espero que haya sido entretenido esta clase, jóvenes. Yo me he divertido, ha estado bonito. Y nos vamos a ver el día martes, donde vamos a ver ya la última parte, unos 5 o 10 minutos, y voy a tratar de preparar algunos ejercicios para que veamos con ecuaciones diferenciales, si es que me da tiempito, para que veamos cómo se manejan estas cosas, o hacer algunos ejemplitos de aplicación y mostrarles otras formas diferentes de hacer lo mismo. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Que tengan buen fin de semana y si no hay más preguntas, yo me despido de ustedes, jóvenes. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro?